Hola búhos, ¿qué tal por ahí? Mirad lo que os traemos, nueva Orbea de gravel, pero con motor central. Esta es la nueva Orbea Adena. Antes, en lo que es Road, teníamos la Orbea Gain, con un motor Male en el buje trasero. Sí es cierto que era una bicicleta con una capacidad gravel relativa que permitía hasta 35 de paso en vainas y en horquilla. Esto ya es gravel de verdad. Destacamos en esta bicicleta que solamente hay un modelo en carbono en cuanto a cuadro. Es un cuadro de categoría de carbono OMR, que es casi lo más ligero que tiene Orbea, que además nos va a permitir bikepacking con diferentes puntos de flexión en lo que son vainas, en tirantes, en horquilla, una horquilla bastante larga para que la bicicleta sea bastante cómoda y solamente 30 milímetros más larga que una Terra convencional. Ah, por cierto, si no nos sigues, síguenos en las redes, que como estas bicis y otras novedades tenemos un montón. El motor que tenemos es un Shimano EP8 RS Gen 2 RC, casi nada. ¿Qué significa RS? Rider Synergy, buscando la sinergia con el rider, que es lo que estamos buscando, un pedaleo lo más natural. Gen 2 es la generación 2 de lo que es la parte del firmware del motor. Aquí tenemos una optimización por parte de Orbea para que el pedaleo sea lo más natural posible y también para economizar al máximo la batería. Y por último, en las siglas tenemos RC, que es Road Control, específico para carretera. Orbea nos da la posibilidad de dos configuraciones a través de la aplicación de Shimano para este motor, Gravel y Gravel Plus. ¿En qué se diferencian? Gravel, tal cual, GR, que es como le llaman, es para unas condiciones normales de uso por un terreno que tenga buena adherencia. ¿Qué ocurre cuando tenemos mala adherencia? Necesitamos tener una cadencia más lenta, entonces necesitamos más par motor. El motor nos genera un poquito más de par, entonces vamos a poder traccionar mejor y ese es el GR+. Esto solamente se puede modificar a través de la aplicación. Lo que sí que tenemos son las tres asistencias tradicionales, Eco, Normal y Boost, que en este caso las tenemos en el mando porque es una bicicleta con transmisión mecánica, pero si tuviéramos un DI2 nos encontraríamos que podríamos modificar la asistencia al pedaleo con la palanca de freno izquierda. A nivel batería nos encontramos con la batería que viene de serie de 420 vatios hora y luego la posibilidad de un range extender que nos da 210 vatios hora más. Lo que es con 420 vatios hora, con lo que es la batería de serie, se estima una autonomía de unos 3.500 metros de desnivel, que si le sumamos el range extender llegamos a 5.750 metros de desnivel. En cuanto a densidad energética, nos encontramos con un 16% más de densidad energética por celda. ¿Qué quiere decir? Tenemos más capacidad, más vatios hora en una batería que pesa lo mismo que la que teníamos antes. Estamos hablando de 5,8 amperios hora por celda. La mejora es significativa. En cuanto a modelos, tendremos transmisiones mecánicas, transmisiones electrónicas, tendremos Shimano y tendremos SRAM. A nivel personalizaciones, como nos tiene acostumbrados Orbea en lo que es su mayo, podemos cambiar sillín, podremos cambiar manillar, potencia, ruedas y neumáticos. Aparte, por supuesto, una gama de colores increíble y un nivel de personalización muy alto en colores. Y por último, estamos hablando de unos pesos que seguro que os habéis quedado ahí hasta el final a ver si lo decía. Pues sí, lo decía. 13,3 kilos, 13,300 gramos, la más ligera. Pensemos que la Gain tope de gama de carretera rozaba los 11 kilos. Es decir, por poco más de 2,5 kilos no llega, nos llevamos una bicicleta con motor central y de gravel. La verdad que es un pesazo. Y llegaríamos hasta 16 kilos en el modelo más básico. Espero que te haya gustado la Adena, lo mismo que me ha gustado a mí y lo mismo que le ha gustado a todo el equipo de Bubike. A nosotros nos ha enamorado, la verdad, me parece una máquina brutal. Y déjanos tus comentarios, respondemos todos los comentarios. Y bueno, que a ver si te vienes y la pruebas, porque vamos a tener alguna de prueba dentro de nada. Hasta luego.